la última cosa es saber de que ese Dios, no es saber de que Él puede hacerlo, es saber de que Él lo hará. Lo hará. Mira, hermano, estos versículos que les voy a mencionar ahora cambiaron, transformaron mi vida, mi forma de creer, mi manera de pensar, y fueron de gran beneficio espiritual para mí. Y como Dios no hace distinción de personas, yo creo que como funcionaron para mí, pueden funcionar para ti también. Es el libro que por eso que escribí este libro que siento que es tan importante, porque hoy vamos a descubrir, yo solo le estoy mencionando algunas cosas, pero ahí vamos a descubrir la necesidad de nosotros vivir en amistad con Dios o de cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? De vivir en gracia. Todo eso puede perjudicar nuestras peticiones, pueden hacer de que el Señor no se manifieste en nuestras vidas. Las dudas, las incertidumbres, la falta de conocimiento, muchas cosas que ahí hablo porque siento que el pueblo necesita eso, porque se me acercan siempre y me preguntan, hermano Nili, ¿y cómo hacer esa oración que llega a los oídos de Dios? ¿Cómo sé si lo que le estoy diciendo a Dios son las palabras correctas? Por eso hablamos de esas cosas. Quiero volver a ese versículo de San Marcos capítulo 11, versículo 22. De nuevo, si lees del versículo 12 en adelante, vas a ver la historia, leer la historia de la higuera. Dice que saliendo de Betania sintió hambre y de lejos vio una higuera y se acercó a ella a ver si encontraba frutos en ella. Pero al revisarla no encontró ningún fruto, pues no era tiempo de higos. Entonces le dice a la higuera, jamás nadie coma fruto de ti. Y termina ese párrafo diciendo, y sus discípulos le oyeron. Esa historia es poderosa. Jesucristo, mi querido hermano, quiere enseñarle a esos hombres el poder de la fe, a cómo orar con seguridad, con certeza, con confianza, a cómo esperar en el Señor. Es interesante que Él se acerca a esta higuera, habiendo vivido toda su vida en esa región. Ahí nació, ahí se crió y hasta morirá en esa región. El evangelio no sale por Jesucristo para el mundo, sale por los discípulos. Toda su vida la va a vivir en una región y diciéndole eso, lo que quiero decir es que habiendo vivido toda su vida ahí, Él no era ignorante a los tiempos. Él sabía que no era tiempo de higos, que no iba a encontrar ningún fruto ahí. Es como si le preguntara a ustedes en qué tiempo estamos. Pues ustedes me van a responder con toda seguridad porque han vivido toda su vida aquí. Hoy mi querido hermano Salvador es el director de Misioneros de Jesús de la Arquidiócesis de Salvador. Me entregó pues una bolsa llena de frijoles para mi mamá, que le encantan. Mi mamá y Salvador tienen una relación especial. Bendito sea Dios. Y él me habla, estamos en tiempo de esto, ya pronto viene esta cosecha, ya pronto viene esto. Yo digo, wow, ¿cómo tienen conocimiento de los tiempos? Jesús no era ignorante del tiempo. Jesús sabía que no iba a encontrar ningún fruto en esa higuera. Entonces, ¿para qué quiere la higuera? Si no sirve para alimentarle. Va a utilizar la higuera para satisfacer la ignorancia de esos hombres, revelándole a ellos a cómo alcanzar la gloria de Dios. Y esto todo fue una escuela para ellos, una escuela. Jesús le habla a la higuera y la maldice y nada aconteció, nada sucedió en el momento. Ahora lo habla de tal forma para atraer la atención de los discípulos que estaban ahí. Quizás le gritó, le habló fuerte, la Biblia no dice eso, pero
atrajo la atención de ellos. Ellos le escucharon. Se acercaron y ¿qué vieron? Pues nada. Aquella higuera permaneció con vida. Ahí estaba intacta. Me imagino a estos hombres que ahora Jesús los acerca para que vieran y ahora no ven nada. Y lo que estaría ocurriendo por sus pensamientos. Y quizás dudando por el simple hecho de que no están viendo lo que se ha pedido en ese momento. Interesante que la higuera no se seca en el momento, no hasta el día siguiente. Versículo 20 dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado hasta las raíces, lo que quiere decir que en el momento que le habló a la higuera, nada pasó, nada aconteció con la higuera. Y eso era algo raro y quizá para los discípulos también algo raro, porque ese es Jesús, ese es Dios. Con una sola palabra, pensamiento destruía la higuera, pero sin embargo, nada aconteció en ese momento y te voy a explicar por qué. Porque de nuevo esto es una escuela. Los discípulos caminaron con Jesucristo por 3 años y fueron instruidos de día hasta la noche, recibiendo información. En muchos casos, como en este caso, quizás no entendían, pues todavía no eran espirituales. Todavía no había llegado el Espíritu Santo sobre ellos, que dice la Biblia que les haría recordar todo lo que Él les había enseñado. Todo lo que Él había enseñado. 3 años de formación. Esto es una enseñanza. Y para poder enseñar a esos hombres tenía que Él ministrar como hombre. El catecismo de nuestra iglesia nos enseña de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Si lo hacía como Dios, nada aprendían estas personas, porque como Dios, para Él no hay nada imposible. Pero como hombre, la fe era necesaria para alcanzar la gloria de Dios. Hubieron lugares donde dice la Biblia que ahí Él no pudo hacer muchos milagros. También porque Él no pudo hacer milagros, porque en aquel lugar no creían en Él. Vemos entonces que la fe era necesaria para alcanzar los milagros. Sin embargo, mi querido hermano, en otros lugares donde sí se creía en Él, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo capítulo 14, cuando dice que cuando todos le reconocieron, le llevaron a Él, a los enfermos, y los ponían en la calle y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto. Y escucha lo que dice el Evangelio. Y todos los que le tocaban, todos eran sanados, no algunos. Dice todos. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel lugar sí creían en Jesucristo. Entonces vemos que la fe era necesaria para alcanzar la gloria de Dios. Jesús tenía que ministrar en ese momento como hombre para que ellos aprendieran. La maldice. ¿Qué pasó? Nada, según ellos, porque no estaban viendo lo que se había pedido en el momento, lo que se había hablado en el momento. A veces nosotros, por ser como Santo Tomás, no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo era Santo Tomás? Tenía que ver para creer. Sin embargo, cuando se le manifiesta el Señor, porque él dudaba de sus hermanos, discípulos o de esas mujeres que habían contado, de que habían visto a Jesús resucitado, él lo dudó. Y él dijo que que él no lo viera, hasta que él no metiera sus manos en sus costados, no lo iba a creer. Y de repente se le manifiesta el Señor en aquel lugar donde estaban. Y cuando ve al Señor resucitado, ahí le dice: Señor mío. Sí, Jesús le dice: oh, ahora tú crees porque ves. Dichoso aquellos que creen sin tener que ver. Le dijo a Tomás: no seas un incrédulo, sé un creyente. A veces nosotros actuamos de esa forma. A veces oramos a Dios
Y de nuevo, como les decía, oraciones hechas con dudas no llegan a los oídos de Dios. A veces cuando estamos orando a Dios es como si estuviéramos en una lotería, a ver si con esas palabras algo premiado. O como si estuviera pescando, a ver qué atrapo con este anzuelo. Santiago dice que todo aquel que pide con dudas, que toda oración hecha con dudas, que no esperemos recibir nada del Señor. Necesitamos creer que el viento no se lleva esas palabras, que hay alguien que las escucha y que si las escucha se va a manifestar en ellas. A veces nosotros si le pedimos algo a Dios en el momento y si le pido algo a Dios y si en el momento no veo lo que le estoy pidiendo a Dios, inmediatamente empiezo a dudar sobre la voluntad de Dios, a dudar sobre mi propia fe, a dudar de mi oración. Y dejo de creer y dejo de esperar en el Señor. Estos hombres pues, no vieron nada. Y lo interesante es que Jesucristo no va a tocar el tema. No le va a dar una explicación ahí. Sino que se va al templo ahora a atender otro asunto. Y deja eso ya sin tocar. Para los discípulos como que estaba incompleto lo que había acontecido ahí. O lo que no había acontecido ahí. Pero para Jesucristo ya eso era un asunto ya solucionado. Ya estaba hecho. Incluso se va a atender otra situación, otra circunstancia. Yo a veces le digo a los hermanos cuando estoy hablando sobre esto, le digo a los hermanos, mira, nosotros tenemos que creer en nuestra oración. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das. Si tú no crees en ella, Dios tampoco va a creer en ella. Y a veces, mi querido hermano, nosotros queremos, ¿verdad? Con nuestras tantas súplicas y oraciones, queremos convencer a Dios, ¿verdad? A que nos conceda eso que nosotros le estamos pidiendo. A veces el Señor, nosotros creemos que Él tarda. Y yo siempre digo que Dios llega justo a tiempo. Y siempre digo a las personas, no malinterpretemos el silencio de Dios como si Él no estuviera atento o preocupado por tu situación o tu circunstancia, como si Él no se interesara por ti. El apóstol Pedro nos dice que Él se interesa por nosotros, pero no malinterprete el silencio de Dios, mi querido hermano, como si Él no estuviera haciendo nada o preocupado por tu situación. Quizás en ese silencio es cuando más Dios está obrando en tu vida, es cuando más está haciendo en tu vida. A veces, mi querido hermano, para que Dios te dé eso que tú le estás pidiendo, hay otras cosas que existen en nuestras vidas que tienen más prioridad. Por ejemplo, nuestra alma, nuestra salvación, que eso es lo primero que Dios, por lo que Dios se preocupa. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que nosotros todos alcancemos nuestra salvación. A Dios no le interesa las sanaciones, los milagros. Él lo hace. Somos nosotros que nos interesamos por esas cosas, pero para Dios eso no es importante. Para Dios esta reunión de hoy es para que nosotros le conozcamos, para que nosotros tengamos un encuentro con Él, para que nuestras vidas sean transformadas. Él nos va a conceder, ¿sí? Se va a manifestar, nos va a sanar, nos va a liberar, nos va a bendecir porque Él quiere y puede hacerlo. Pero eso no es lo más importante. Yo a veces le digo a las personas que necesitamos aprender a darle autoridad a nuestra oración. Creer que Dios la escuchó. Y a veces queremos cansar a Dios con tanta pedidera. Y tenemos que tener cuidado con eso. Yo sé que hay santos que han pedido por mucho tiempo, pidieron por algo y con el tiempo se le concedió. Pero también tenemos que tener cuidado con la tanta pedidera de no llegar a hastiar a Dios con tanta pedidera, mi querido hermano, porque Dios quizás no lo va a ver. Recuerda que Dios escudriña lo que está adentro de nuestro corazón y Él sabe cómo nosotros nos estamos dirigiendo hacia Él, y quizás Él no lo está viendo como una
insistencia de parte nuestra, quizás lo está viendo como un acto de duda, como que nosotros no creemos que Él está y que Él escuchó esa oración y que se manifestará. La Biblia dice que al Señor no le agradan las vanas repeticiones. Los protestantes utilizan ese versículo para atacar nuestros rezos. Y eso no tiene que ver nada con nuestros rezos o nuestras devociones. Está hablando de oraciones. Oraciones que nosotros hacemos en vanas. Por ejemplo, si tú crees, si ya tú le oraste a Dios y tú crees que Dios escuchó esa oración, yo no tengo necesidad de volver a pedir por eso, porque Dios ya la escuchó. Si se lo vuelvo a pedir, ya eso es en vano. No es necesario si yo creo que Dios escuchó mi oración. Juan dijo así de nuevo. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que nosotros le pidamos. Y sé que, si sé que Dios me escuchó, dijo Juan, sé que tendré lo que le he pedido. Pues ¿sabes qué, mi querido hermano? Empiezo a organizarme. Creo que Dios me escuchó. Pues mira, inmediatamente vamos a darle gracias a Dios por lo que nosotros creemos que Él nos dará. Es el último paso. Es saber que Dios te lo concede, que Dios te lo da. Necesitamos aprender a dar gracias a Dios. Y a veces hay personas que dicen, no, yo no lo tengo todavía, no lo he recibido todavía, entonces no puedo darle gracias por algo que yo no tengo. Sin embargo, tú ves el Evangelio, por ejemplo, ante la multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. No tenían con qué alimentar a todas esas personas ahí. El único que tenía algo era un joven que estaba ahí. 5 panes y 2 peces. Y lo tomó Jesucristo. Dice el Evangelio que bendijo y dio gracias a Dios. Y luego les dice a los discípulos, ahora siéntenme en estas personas en grupos de 50. Yo cuando leía eso, yo decía, ¿y por qué está haciendo eso? ¿Por qué está sentando y haciendo grupos de 50? ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Se estaba organizando para poder repartir. Repartir lo que Él creía que tenía. Sin embargo, adentro de la canasta todavía solo hay 5 panes y 2 peces. Y está tan seguro de lo que va a recibir que ya empezó a organizarse para lo que Él creía recibir.